Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar tostando granizo. Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina. ¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credenciales. Tostando granizo, porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este nuevo programa Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y yo soy Ana Changuín. Les invitamos a formar parte de esta idea a través de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a conversar de política desde una visión femenina. Ellas hablan de política. La política generalmente es un tema que está copado por nuestros pares masculinos, Anita, así que hemos querido establecer este proyecto hablando de política desde una visión femenina con este programa Tostando Granizo. Así es, Jimena, y yo creo que para contextualizar a quienes se unen en el primer programa de Tostando Granizo, recordemos de dónde sale esa frase. Creo que en política siempre la utilizamos y más aún en Ecuador, donde lo imposible resulta que es posible. Esta es una frase que algunos de pronto lo podrán comentar, estamos en nuestras redes en vivo y también va a ser un podcast que se va a retransmitir en algunas plataformas y ya lo vamos a ir indicando. Es una frase que la dijo el entonces presidente encargado Andrés F. Córdoba, luego de una carrera de más de 65 años en la política. Sabemos que él fue legislador, fue profesor universitario y bueno, él se hizo cargo del mandato ecuatoriano, fue primer mandatario luego de la renuncia de Arroyo del Río. Y él gobernó con muchísima mística, gobernó con muchísimo aplomo y es un personaje que es bastante querido a lo largo de la historia. Él lo dijo y un poco el eufemismo radica en que el granizo sabemos que es hielo solidificado, que el granizo evidentemente si quieres tú calentarlo, si lo vas a tostar en un tiesto, en calor, pues el granizo simplemente no podría tener este efecto y este fenómeno. Pero en política yo creo que sí, Jimena. Por supuesto, esa frase de en Ecuador el granizo se tuesta o hasta se tuesta granizo es un poco la idea de este programa para conversar temas políticos. Ustedes también a través de nuestras redes sociales estamos conectadas, estamos en vivo con Instagram y también vamos a retransmitirnos a través de Voz Andina Internacional. Vamos a comentar un poquito de qué es lo que pasa en la política ecuatoriana y el tema de hoy, Anita, es ¿qué pasa con la repetición de elecciones en el exterior? Ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral el 25 de agosto decidió repetir las elecciones en el exterior porque sufrió algunos ciberataques, dice el Consejo Nacional Electoral, sobre la base de un informe presentado por la Junta Especial del Exterior. Esa repetición de elecciones además ya ha sido convocada el 30 de agosto para el 15 de octubre, es decir, el 15 de octubre quienes estén en el exterior, los ecuatorianos que estén en el exterior van a poder acudir a votar físicamente por asambleístas nacionales y asambleístas del exterior. Así es, Jimena, y es un hecho inédito que tiene varias consecuencias democráticas, institucionales, partidistas y que ha tenido quejas y denuncias por todo lado. El repetir elecciones no es menor. No es menor, luego de que se realiza la convocatoria, y aquí un poco quería recordar un poco los tiempos apurados y urgentes que se dieron luego de la declaratoria de muerte cruzada el 17 de mayo, en que se daba, por supuesto, un plazo muy, muy corto, extraordinario, primero para convocar elecciones, luego para inscribir primarias, para realizar primarias, luego para inscribir candidaturas, luego para registrar alianzas, luego para el día mismo de las elecciones, para la campaña. Y ahora resulta que simplemente se está posponiendo y se dice vamos a repetir las elecciones en 45 días, ni siquiera en 10. Ya no es urgente.
ya no es urgente. ¿Dónde se fue lo urgente, Jimena? Bueno, el problema también es que el Consejo Nacional Electoral, como bien lo señala Dana, cuenta con tiempos extremadamente cortos. Este proceso electoral, creo que por ahí hay que empezar, es un proceso electoral extraordinario, ¿no? O sea, nos cogió madrugados a todos y entre ellos también al Consejo Nacional Electoral. Entonces, de alguna manera estamos haciendo camino al andar y una de ellas es cómo se van a ajustar los tiempos que establece la misma Constitución y que establece el Código de la Democracia para la convocatoria y para posesionar asambleístas y para posesionar al mismo presidente de la República. Recordemos que la Constitución señala que la posesión del presidente de la República es después de la posesión de asambleístas, ¿no? Y en este eventual escenario no ocurriría después, sino que ocurriría a la par. Entonces, de alguna manera, esto sí llama la atención, pero, digamos, yo creo que el Consejo Nacional Electoral está un poco contra la espada y la pared. A ver, algunos puntos y para estructurar un poco, yo creo que Jimena ha dado elementos importantísimos. El primero de aquellos, vamos por la opción y vamos por la perspectiva partidista de las organizaciones políticas. Se sometieron a un proceso apurado, participaron en unas elecciones extraordinarias y luego resulta de que no, bola va de nuevo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para las organizaciones? La primera y la más obvia, que los resultados puede ser que no se repitan. Y nuevamente, una vez que las elecciones se van a realizar en segunda vuelta, es obvio, es evidente que la ciudadanía va a tener en la mira principalmente a las organizaciones políticas que evidentemente pasaron a la segunda vuelta. Esto es el movimiento de RC, con la candidata Luisa González y por supuesto ADN, la alianza ADN con el candidato Daniel Noboa. Se puede predecir, bueno, que en Ecuador en realidad ya sabemos que se puede tostar granizo, pero es un poco previsible que la polarización entre los dos binomios que pasan a la segunda vuelta electoral impacte efectivamente las papeletas de asambleístas nacionales y provinciales. Segundo, hay preocupación. Principalmente recordemos quién entró en el 15º lugar en asambleístas nacionales, Lucio Gutiérrez. Él ya lo ha dicho y él como entró en el lugar 15, si algunos votos, y la verdad es que este dato no lo tengo verificado y ojalá alguien nos lo pueda confirmar, me parece que la diferencia era cerca de 500 votos. Es una cosa loquísima. Sin duda. Entonces, si en el exterior se llegara a votar algo distinto, podría estar en riesgo el curul de Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez. Es que de hecho estas votaciones sí van a tener una influencia en el resultado que tenemos en este momento, ¿no? En los asambleístas que hay en este momento, provinciales me refiero, ¿no? Por ejemplo, RC tiene 42 asambleístas hasta ahora confirmados, sin contar con los nacionales que podrían aumentarse, ¿no es cierto? Tentativamente en 10, lo mismo pasa con ADN, lo mismo pasa con Partido Social Cristiano, y claro, para Construye sí podría ser un problema porque Construye quizás perdería incluso asambleístas, ¿no? Entonces, sí va a influenciar esta decisión del Consejo Nacional Electoral, sin duda alguna. Creo que eso es justamente lo que hay que analizar, pero hay algo que hay que recordar que me parece súper importante, y es que el Tribunal Contencioso Electoral tiene la última palabra, porque el Consejo Nacional Electoral, esta decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir elecciones fue impugnada por Sociedad Patriótica, precisamente por esto que dices, Ana, de que Lucio Gutiérrez va a estar, ¿no es cierto?, en riesgo de asumir el curul. Y si no me equivoco, Construye también lo iba a impugnar. No sé si lo impugnó, no sé si alguien tiene ese dato, pero por lo menos Sociedad Patriótica sí lo impugnó. Perfecto. Entonces, hay dos impugnaciones. Estas impugnaciones tienen que ser resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral. Seguramente lo presentaron en recurso subjetivo y eso significa que el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días para resolver, y esa decisión es la decisión definitiva. Otro de los aspectos que como ciudadana me preocupa muchísimo y como estudiosa justamente de este tipo de procesos electorales es la irrelevancia o la poca importancia que se le está dando a la necesidad de reinstalar el Parlamento, Jimena. Las elecciones se realizaron de manera acelerada completamente. Y se supone que los resultados iban a proclamarse, la semana pasada ya se proclamaron resultados de presidente y de las consultas populares, pero no así de los asambleístas. Y estos tiempos eran muy importantes porque una vez que el CNE proclame resultados, a partir de ese momento, según el 91 del Código de la Democracia, se iban a contar 15 días para que el Parlamento se instale. Aquí hay algunos aspectos. Yo he escuchado decir a algunas personas de gobierno
que no debía instalarse porque una nueva asamblea no debe convivir con el actual presidente y que la nueva asamblea, todo nuevo, ¿no? Que la nueva asamblea debe convivir con el nuevo presidente. Pero eso no está dicho en ninguna parte, Jimena. Eso no está dicho en ninguna parte. Y yo creo que aquí, en una situación, en el primer escenario en donde se ha aplicado la figura del 148, que es la disolución del Parlamento y una convocatoria anticipada de elecciones, por supuesto, como tú lo dijiste hace un momento, se está haciendo derecho. Y eso hay que reconocerlo. Se está haciendo derecho en el camino. Y aquí lo que urge y el hueco que hay en el Estado de Derecho o en el supuesto Estado de Derecho que vivimos es que no hay asamblea y no hay parlamento. No hay pesos y contrapesos y no está funcionando el check and balance. Y es lo que nosotros debemos demandar como ciudadanos. En este momento, hoy, 4 de septiembre, ¿quién está justamente verificando, fiscalizando y realizando control político al gobierno? Nadie, ¿Quién? nadie. Y de hecho, ustedes seguramente dirán, bueno, pero la Asamblea Nacional no hacía nada, pero los asambleístas, qué sé yo, estaban ahí sentados sin hacer mayor cosa. Bueno, sí, el tema de la popularidad de la Asamblea Nacional, claro, eso es algo indiscutible, ¿no? Terminó con una popularidad muy baja, pero esto que dice Ana es real y esto creo que es necesario enfatizar. La Asamblea Nacional, nos guste o no nos gusten los asambleístas, nos caigan bien, nos caigan mal, la Asamblea Nacional es el pilar fundamental de un Estado democrático. Si no tenemos ese órgano que es Asamblea Nacional, no solamente nos vemos privados de la construcción de leyes, que quedaron leyes en el horno, ¿no es cierto, Ana? Importantísimas que no alcanzó a sacar la composición pasada, pero además perdemos el tema de la fiscalización y eso es algo súper importante porque la Asamblea Nacional no solamente construye leyes, sino además fiscaliza, es decir, supervisa cómo se está ejecutando el presupuesto general del Estado, cómo se están llevando a cabo los contratos, cómo se están llevando a cabo las designaciones de autoridades públicas. Y eso es algo que en este momento está ocurriendo, pero no existe nadie que lo supervise. Entonces, estamos afectados porque no hay una Asamblea Nacional, sin duda alguna. Y simplemente al CNE, en este momento, ya no le pareció urgente instalar la Asamblea. Yo creo que alguien tiene que haber dicho en esa mesa, y voy a ser muy crítica, alguien tiene que haber dicho, bueno, ya esperaron lo más, que esperen lo menos. Y no se trata de eso de ninguna forma. Lo fáctico, lo real es que en este momento el país y el Estado de Derecho está en pausa en Ecuador. Y no podemos nosotros permitir esto. Según los cálculos, y dado que los comicios se van a llevar a cabo el 15 de octubre, se estima que apenas finales de diciembre, por ahí el 25 de diciembre son los cálculos ajustados en los que se podría estar instalando la asamblea. Perdón, 25 de diciembre entregándose credenciales y a partir de ese momento en enero recién instalándose. También se habla que inclusive los asambleístas electos ni siquiera podrían contratar personal si esto se diera en diciembre. No puede. Así que ya simplemente esperemos hasta enero. ¿Y qué pasó en enero? Bueno, no, tal vez hasta febrero. No, de ninguna manera puede ser así y creo que todos debemos estar muy atentos a este proceso. Yo sí quisiera, Jimé, tú conoces bastante del tema contencioso electoral. ¿Los tiempos alcanzan? ¿Los tiempos del contencioso para resolver los recursos que se han presentado ante ellos alcanzan previo a las elecciones? Eso es justamente una de las aristas que hay que considerar en todo este escenario, ¿no? Y son los tiempos que tienen que observarse dentro del Tribunal Contencioso Electoral, porque todos los resultados que haya a partir de este momento, proclamaciones ahorita de los asambleístas provinciales, de presidente y vicepresidente de las consultas, y los resultados de la votación que va a ocurrir tentativamente el 15 de octubre, ¿no es cierto?, con asambleístas nacionales y del exterior, estos resultados generalmente son impugnados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Correcto. Y el Tribunal Contencioso Electoral maneja los tiempos que el Código de la Democracia establece para resolver. Y si bien dentro de un proceso electoral estos tiempos son rapidísimos, son días hábiles todos, son plazo, ¿no? No son solamente días hábiles, sino que corren todos los días. Pero aún así hay tiempos que esperar, ¿no? Tiempos que esperar para resolver y tiempos que esperar para que se ejecutoríen decisiones. Correcto. Por eso es que si es que tenemos una votación al 15 de octubre,
¿no es cierto? Ese resultado deberá ser impugnado, habrán unos 15 días más o menos para que el Tribunal Contencioso Electoral decida, y después de ese tiempo, unos 3 días adicionales para que se ejecutaría la decisión, y luego sí se contarán los tiempos que establece la Constitución para posesionar a asambleístas y presidente de la República. Son algunos de los hitos que tendrán que transcurrir. Para enero más o menos, estamos haciendo un cálculo ahí al ojo. Qué barbaridad, para enero. Jime, ¿cuáles eran las alternativas? Y aquí un poco ensayemos, porque a mí se me han ocurrido algunas. Y por supuesto todos, Quito es muy político, ¿no? Yo creo que este fin de semana todas las familias estuvimos resolviendo y dando mejores alternativas para el Consejo Nacional Electoral y lo que ha actuado. ¿Qué alternativas habían? ¿Cuál era la decisión? A ver, imaginemos en este momento que estamos aquí, las vocales, Jimena Ron, Ana Changuín en el CNE, recibimos aquí este informe de la Junta del Exterior diciendo y declarando nulo. Primero, ¿la Junta del Exterior podía hacerlo? La Junta sugiere que se declare nulo, el Consejo Nacional decide. El Consejo Nacional sesiona, mira la recomendación que ha hecho la Junta del Exterior y por supuesto aquí tuvieron que tener un debate en donde ponderaron, por supuesto, la lealtad, si se quiere, la lealtad de las elecciones, de conservar la integridad, la universalidad de las elecciones, la universalidad del voto de los hermanos migrantes versus repetir el proceso. Lo que se dijo en este informe, si algunos de ustedes lo han podido revisar, lo que se dijo en el informe en el exterior era que los resultados para asambleístas nacionales y del exterior, o sea, los provinciales o los distritales que se eligen en el exterior, sí podía haber afectado el resultado. La irrupción, los resultados, la irrupción de los votos que hubo, la irrupción del sistema informático. No así, esto no se sugiere para el tema de la consulta popular, porque dicen que en el tema del Yasuní no iba a afectar al resultado, sea cual sea, si sea que todos hubieran votado a favor o en contra de una posición, y lo propio en el caso de presidente y vicepresidente. Aquí habían algunas dudas, la gente pensaba que les iban a hacer votar en doble papeleta, no. Lo que dice concretamente la convocatoria es que se va a votar únicamente ya el tema de la segunda vuelta en el caso de los binomios, y se va a repetir la votación en el tema de asambleístas nacionales y provinciales. Y del exterior. ¿Qué pudo haber hecho el CNE? Dejarlo así, iniciar un proceso de fiscalización interno, ver cuáles habían sido las responsabilidades, avanzar. ¿Cuál hubiera podido ser la consecuencia que enfrente el órgano si ellos, al conocer que había habido una afectación al sistema, se había hackeado el sistema, que el sistema simplemente había fallado, y continuar el proceso y no repetir elecciones? Bueno, es que era una decisión difícil, ¿no? Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es decidir sobre la base del artículo 143.3 del Código de la Democracia, que establece esta posibilidad de declarar nulidad de elecciones cuando existe alteración o falsificación. Y de alguna manera lo que dice el Consejo Nacional Electoral sobre la base del informe es, oigan, nos hackearon, ¿no? Hubo un ciberataque y esto de aquí generó toda la alteración del proceso electoral en el exterior, por eso es que muchos de los ecuatorianos en el exterior no pudieron votar. Ahora, claro, ustedes ven que la causal es que no es que se ajusta exacto, no es que es exactamente lo que sucedió, ¿no? Y luego el artículo 148 del mismo Código de la Democracia establece que frente a la nulidad de elecciones se podrán repetir estas elecciones. Entonces lo que hace el Consejo Nacional es tomar estas normas para repetir elecciones, pero algunos organizaciones políticas señalan que es una negligencia de parte del Consejo Nacional Electoral y que ante una negligencia del Consejo Nacional Electoral no se puede sacrificar el tema democrático, ¿no? Yo creo que es complicado lo que... Una discusión muy profunda. Es complicado. Sin embargo, creo que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral en el fondo es primar el principio democrático, pero sin duda alguna esto traerá muchísimas repercusiones a nivel de qué es lo que pasa con los asambleístas. Denuncias penales por usurpación de funciones, que es muy serio. Y aquí un poco, el debate y la ponderación del derecho a la representación o el derecho democrático en este caso, de que se respete el voto, se respete la voluntad, sí es una discusión profunda. ¿Por qué no respetar los 10 días?
si existe también un plazo determinado, que en caso de haber la necesidad de repetirse elecciones, que se lo hagan un plazo no mayor a 10 días. Claro, lo que pasa es que el 148, y ahí también es un tema de interpretación, ¿no? El 148, y lo voy a leer exacto por los que nos están escuchando, dice, del Código de la Democracia: si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiera el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiara en detrimento de otra, el Consejo Nacional dispondrá hasta dentro de 10 días que se repitan las elecciones, ¿no? Entonces, un poco la interpretación puede ser, a ver, estos 10 días es que para la convocatoria. O para disponer. O estos 10 días, exacto, es para disponer a través de una convocatoria, estos 10 días es para que ya se ejecuten materialmente las elecciones. Lo que está haciendo el Consejo Nacional es interpretar en el primer sentido. Si yo tengo 10 días para convocar, por eso es que lo hace hasta el 30 de agosto, ¿no es cierto?, contando esos 10 días desde el 20 de agosto. Es correcto. Otra de las suspicacias que nosotros tenemos que señalar aquí es que el reglamento para el voto en el exterior determinaba que la votación únicamente podía hacerse telemática, y esto se cambió en el camino. ¿Qué tan legítimo es? Y eso es otra de las discusiones que creo que debemos provocar. ¿Qué tan legítimo es cambiar las reglas del juego en medio del proceso electoral? ¿Qué tan legítimo es cambiar completamente la modalidad de voto en pleno proceso y previo a que se repita la votación? En mi caso, bueno, creo que otra de las alternativas era haber corregido el sistema. Sé que no se trata simplemente de poner Control Alt Shift o algo así. Suprimir. Control Alt Suprimir. Pero sí creo que estamos en la capacidad tecnológica de modernidad en el mundo, luego de haber pagado un contrato de más de $800,000 para cuidar el sistema, que esta será otra de las grandes responsabilidades y que no hemos entrado en eso. Un juicio político, dices tú. Creo que sí hubiéramos podido estar en capacidad de llevar nuevamente a cabo el proceso de manera telemática. Creo que esa era otra de las alternativas, y hacerlo previo a la segunda vuelta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que los asambleístas no se elijan en la segunda vuelta? Porque esto es algo que también debemos nosotros transmitir, Jimena. ¿Por qué es importante y por qué se pensó? ¿Por qué los constituyentes muchos años atrás pensaron y dijeron que los asambleístas se escojan en la primera vuelta? ¿Por qué no juntos? Es que de hecho eso es una de las ideas. ¿Por qué no juntos? Sí, correcto. Porque sí podría ser un poco más cómodo en términos de gobernabilidad, decir que se escojan una vez que ya haya unos seleccionados o unos ganadores, en caso de que se lo piense, si vamos a jugar un poco con las ideas. ¿Por qué se escogen en primera vuelta? Y la respuesta no la estamos trayendo solo nosotras. La respuesta está en los libros, está ya en el desarrollo. Porque el Parlamento tiene que tener participación colectiva, plural, amplia. Tienen que estar representadas también minorías, Jimena. No solamente tienen que estar representadas las grandes fuerzas políticas del país. En el Parlamento se supone que deben estar representados movimientos activistas, inclusive ecologistas, animalistas, feministas. O sea, tienen que estar representadas amplias fuerzas políticas, y ese es un poco el sentido plural de que se escojan en una primera vuelta. El que se escojan en una segunda vuelta no es normal. No es normal, es una situación atípica que ya en un proceso extraordinario creo que atenta definitivamente contra la configuración democrática, institucionalidad, Estado de Derecho, y podríamos aquí enunciar algunas de las vulneraciones. Pérdida de la confianza en las instituciones, Jimena, creo que es otro factor. Pero eso es algo además que nosotros en este punto ya lo tenemos sumamente sentado, ¿no? La falta de institucionalidad, y el ejemplo lo más claro de la falta de institucionalidad dentro del país es precisamente el haber perdido la Asamblea Nacional, ¿no? Esta decisión justamente de la disolución de la Asamblea Nacional, que solemos llamar como la muerte cruzada, la decisión más drástica que tomó el presidente de la República, yo insisto, una decisión inadecuada desde cualquier punto de vista. Yo sé que para algunas, partes de la ciudadanía quizás era la única forma de salir de un gobierno que no estaba funcionando, pero es una decisión que, noten ustedes, nos dejó sin Asamblea Nacional durante todo este tiempo, con todas las consecuencias que eso involucra. Además, es una decisión que nos trae como cola todos estos problemas dentro de un proceso electoral, porque los procesos electorales, ojalá y fuese así, Ana, pero no son armónicos. No son procesos en los que alguien va, elige, pone el voto y se determinan los resultados y ya está.
nada. No, son procesos en los que hay impugnaciones, en los que hay generalmente cuestionamientos de fraude, ¿no es cierto? En el que las organizaciones políticas ejercen tensiones, entonces no son procesos armónicos y todo esto se veía venir, era crónica de una muerte anunciada. Ese puede ser el nombre para nuestro próximo podcast, Jimena. Bueno, creo que hemos dado algunos datos interesantes, Jimé. Este es el primero de varios podcasts que tenemos y de varias temáticas que tenemos planificadas para nuestros oyentes, nuestros seguidores. Bueno, también nos van a poder ver por YouTube. Esa va a ser otra de las plataformas. Así que nada, esperamos que les haya gustado. Quisiéramos que nos den retroalimentación. Aquí Jimena es una experta constitucional, así que por favor nos pueden sugerir temas que estoy segura que Jimé va a poder presentarlos con muchísima altura. Igual Ana, también con un conocimiento profundo del tema político, que es justamente lo que venimos a hacer el día de hoy, hablarles de temas políticos desde una visión femenina, porque las mujeres también podemos hablar de política. Y les invitamos a través de nuestras redes sociales y de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar a compartirnos temas que ustedes quieren que se traten en el podcast, temas que tengan que ver con la coyuntura política nacional, y así vamos con ayuda de ustedes también conversando de algunos temas. De hecho, por ahí algo nos pusieron en el Se están comentando, nos comentaron en el en vivo. Entonces nos hablan de que hay un posible juicio político a Diana Tamaín, que es justamente lo que decíamos con Ana, ¿no? Habrá que conversar eso quizás en otro podcast. Bueno, quién sabe, los asambleístas de Construye, si les llegan a quitar legisladores, van a ir con una agenda furiosa y es probable que sea el primer punto, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que pasa en la coyuntura política nacional, donde el granizo se tuesta. Gracias, esto fue Tostando Granizo. Chao, chao. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.